¿Qué harías si tuvieras que elegir entre la supervivencia de tus hijos o verlos crecer? Muchos padres en México enfrentan esta decisión imposible cada día, y esta es la historia de uno de ellos. Un hombre que cruzó la frontera con una promesa grabada en el alma, sin saber que pasarían 4 años antes de poder abrazarlos nuevamente. Esta es una historia ficticia inspirada en las experiencias de miles de familias mexicanas que enfrentan la separación por migración, sin representar a personas específicas. El sol apenas asomaba sobre los cerros de Zacatecas cuando Esteban Salazar terminó de empacar la mochila gastada. Adentro llevaba 2 mudas de ropa, una foto arrugada de sus 3 hijos y un rosario que había pertenecido a su madre. Afuera, en el patio de tierra, Valeria, de apenas 8 años, lo miraba con esos ojos que ya sabían demasiado para su edad. ¿Cuándo regresas, papá? Esteban se arrodilló frente a ella, sintiendo cómo se le hacía un nudo en la garganta. Detrás de Valeria, Octavio, de 6 años, abrazaba a su hermana menor, Daniela, que apenas tenía 4, y no entendía por qué su papá tenía esa cara triste. Pronto, mija, te lo prometo. Y cuando regrese, vamos a arreglar esta casa, vamos a comprar útiles nuevos para la escuela, y nunca más van a tener que dormirse con hambre. Si esta historia te está tocando el corazón, suscríbete a Voces que Vencen y cuéntanos en los comentarios desde qué parte de México o el mundo nos acompañas. Tu apoyo nos impulsa a seguir compartiendo estas voces que necesitan ser escuchadas. La promesa sonaba bonita, pero Esteban sabía la verdad. No tenía idea de cuándo volvería. El taller mecánico donde trabajaba había cerrado hacía 6 meses. La cosecha de maíz se había perdido por la sequía. Su esposa, Mónica, había muerto 2 años atrás por una enfermedad que no pudieron tratar a tiempo por falta de dinero. Y ahora, sus hijos comían una vez al día cuando había suerte. La decisión de irse no fue repentina. Fue el resultado de noches sin dormir, calculando deudas que crecían como maleza, viendo cómo Valeria dejaba de sonreír, cómo Octavio preguntaba por qué otros niños tenían zapatos nuevos y él no. Fue el resultado de sentirse aplastado por la impotencia, por ser hombre, pero no poder proveer, por ser padre, pero no poder proteger. Su hermana Lucía se haría cargo de los niños. Ella también era viuda, con 2 hijos propios, pero había aceptado sin pensarlo 2 veces. Son familia, había dicho simplemente, aunque Esteban sabía que estaba añadiendo una carga enorme a sus hombros ya cansados. El viaje al norte fue un infierno que duraría en su memoria para siempre. 5 días escondido en compartimentos secretos de camiones, caminando por el desierto de Sonora bajo un sol que convertía la piel en cuero, bebiendo agua racionada que sabía a plástico caliente y esperanza amarga. Hubo momentos en que pensó en regresar, momentos en que el coyote los abandonó y tuvieron que orientarse por las estrellas, momentos en que vio a otros migrantes colapsar y tuvo que seguir caminando porque detenerse significaba morir. Cuando finalmente cruzó, fue con los pies destrozados, el cuerpo deshidratado y una determinación que ardía más fuerte que el sol del desierto. Había prometido regresar, había prometido una vida mejor, y Esteban Salazar no rompía sus promesas. Los primeros meses en Los Ángeles fueron un choque brutal contra una realidad que nadie le había advertido. Compartía un cuarto con otros 7 hombres en un departamento de 2 habitaciones en Pico Union. Dormía en un colchón en el piso que olía a moho y sudor de demasiados cuerpos. El primer trabajo que consiguió fue lavando platos en un restaurante coreano donde el dueño le pagaba $6 la hora, muy por debajo del salario mínimo, y lo sabía, pero Esteban no podía reclamar porque no tenía papeles. Trabajaba de 10 de la mañana a 11 de la noche, 6 días a la semana.
Sus manos, acostumbradas a herramientas de mecánica, ahora se sumergían en agua hirviendo con detergente industrial que le carcomía la piel. Llegaba al departamento tan cansado que apenas podía quitarse los zapatos antes de desplomarse. Pero cada domingo, sin falta, caminaba 3 kilómetros hasta una tienda donde vendían tarjetas telefónicas. Llamaba a casa desde un teléfono público y durante esos preciosos 15 minutos escuchaba las voces de Valeria, Octavio y Daniela. Al principio, los niños lloraban. Después, empezaron a contar cosas de la escuela, de sus amigos, de la tía Lucía. Y con cada llamada, Esteban sentía cómo se le partía el alma un poco más. «Papá, ¿ya vienes?», preguntaba Octavio cada vez. «Pronto, mijo, muy pronto», pero pronto se convirtió en 3 meses, luego en 6, luego en un año entero. El primer año fue cuando Esteban tocó fondo. Una noche de diciembre, después de trabajar un turno doble para ganar dinero extra para Navidad, se encontró llorando en el baño compartido del departamento. Había enviado $200 a México, una fortuna para él. Pero en la llamada del domingo, Valeria le había dicho que su compañera de clase tuvo una fiesta de cumpleaños con payasos y pastel, y ella nunca había tenido una fiesta así. No era un reclamo. Valeria solo estaba compartiendo, pero Esteban sintió el peso de su ausencia como un yunque en el pecho. ¿Para qué servía enviar dinero si no podía estar ahí? ¿Si no podía cargar a Daniela cuando tenía pesadillas? ¿Si no podía ayudar a Octavio con la tarea? ¿Si no podía abrazar a Valeria cuando lloraba por su mamá? Estuvo a punto de regresar. Estuvo a punto de tomar un autobús de vuelta, de enfrentar la pobreza pero estar con sus hijos. Pero entonces recordó el rostro demacrado de Valeria aquel último día. Recordó las costillas que se le marcaban a Octavio. Recordó que Daniela había estado enferma y no había dinero para el doctor. Se quedó, pero necesitaba cambiar algo o se volvería loco. Fue entonces cuando conoció a don Heriberto Velasco, un hombre mayor que trabajaba en construcción y que vivía en el mismo edificio. Don Heriberto había estado en Estados Unidos durante 20 años. Había regularizado su situación y ahora tenía su propia cuadrilla de trabajadores. Una tarde lo encontró sentado en las escaleras del edificio, mirando al vacío. «Te veo perdido, muchacho. ¿Cuánto tiempo llevas aquí?». Esteban le contó todo. Don Heriberto escuchó en silencio, asintiendo de vez en cuando, y al final le dijo algo que cambiaría todo. «El dolor de la separación no se va, pero puedes elegir qué hacer con él. Puedes dejar que te consuma o puedes usarlo como combustible. Yo estuve separado de mis hijos 7 años. 7 años, ¿me oyes? Pero cada clavo que martillaba, cada pared que construía, lo hacía pensando en ellos. Y cuando finalmente pude traerlos, teníamos una casa donde vivir y un futuro que construir. La pregunta es, ¿vas a sobrevivir o vas a construir?». Esas palabras se grabaron en Esteban como hierro caliente. Al día siguiente, le pidió a don Heriberto que le enseñara construcción. Empezó como ayudante, cargando materiales, mezclando cemento, aprendiendo a leer planos. Don Heriberto le pagaba $12 la hora, el doble de lo que ganaba lavando platos, y le enseñaba el oficio con paciencia. Pero el aprendizaje más importante fue otro. Don Heriberto le enseñó disciplina. Le enseñó a ahorrar sistemáticamente. De cada cheque, el 60% se enviaba a México, el 30% se guardaba en una cuenta bancaria. Había conseguido abrir una con un ATM, y solo el 10% era para gastos personales. Le enseñó a evitar las cantinas donde otros paisanos gastaban el cheque completo cada viernes. Le enseñó a decir no cuando le ofrecían drogas o alcohol para olvidar las penas.
Las penas no se olvidan con eso, muchacho, se multiplican. Tu dolor tiene un propósito, recordarte por qué estás aquí. El día que dejes de sentir ese dolor, ese día habrás perdido tu camino. Esteban absorbía cada lección como esponja. Empezó a llevar un cuaderno donde anotaba cada centavo que ganaba y gastaba. Calculaba cuánto necesitaba para lograr su objetivo, reunir suficiente dinero para construir una casa en Zacatecas, establecer un pequeño taller mecánico y regresar con sus hijos con algo más que promesas. Si conoces a alguien que esté pasando por una separación difícil o que necesite escuchar esta historia, compártela. Juntos podemos recordar que no estamos solos en nuestras luchas. El segundo año trajo progreso, pero también dolor más profundo. Esteban ya ganaba mejor, había ascendido a oficial de construcción y don Heriberto confiaba en él para supervisar trabajos pequeños. Enviaba $500 al mes a México, una cantidad que transformaba la vida de sus hijos, pero las llamadas telefónicas se volvieron más difíciles. Daniela, que ahora tenía 6 años, ya no lo reconocía del todo. Una vez preguntó, ¿tú eres el señor que nos manda dinero? El corazón de Esteban se hizo pedazos. Octavio, de 8, había empezado a llamar papá al esposo de una vecina que jugaba fútbol con él los domingos, y Valeria, que ya tenía 10, había empezado a mostrar resentimiento. ¿Por qué no vienes? Adriana dice que su papá sí regresó de Estados Unidos. ¿Por qué tú no puedes? Esteban no sabía cómo explicarle que el papá de Adriana tenía visa de trabajo legal, que él estaba atrapado en las sombras, que cruzar de vuelta significaba no poder regresar jamás a ganar ese dinero que necesitaban. No sabía cómo decirle que cada día se despertaba con la tentación de volver, pero que la responsabilidad lo mantenía clavado en ese lugar que no era su hogar. La crisis llegó en el tercer año. Lucía llamó un martes por la noche, fuera del horario normal, y Esteban supo que algo andaba mal antes de que ella dijera una palabra. Es Octavio. Se metió en problemas en la escuela. Peleó con otro niño. Dice que el niño se burló de él porque no tiene papá, que su papá lo abandonó. Esteban, el niño está enojado contigo. Esteban sintió que el mundo se detenía. Había soportado el calor del desierto, la humillación de trabajos infrahumanos, la soledad aplastante, el cansancio que te deja sin alma. Pero saber que su hijo lo odiaba, que lo veía como un abandono y no como un sacrificio, eso era un dolor para el cual no estaba preparado. Esa noche no durmió. Se quedó sentado en las escaleras del edificio hasta que amaneció, fumando cigarrillos que no aliviaban nada. Cuando don Heriberto lo encontró ahí a las 6 de la mañana, no hizo preguntas. Solo se sentó a su lado. ¿Ya te vas a rendir? No sé si vale la pena, don Heriberto. Mi hijo me odia. Mi hija más chica ni siquiera me recuerda. ¿Para qué estoy aquí? Estás aquí porque eres hombre de palabra, porque hiciste una promesa, y porque tus hijos, aunque ahora no lo entiendan, un día van a comprender el tamaño de tu sacrificio. Pero tienes que terminar lo que empezaste. Si te regresas ahora, derrotado, sin haber cumplido tu misión, entonces sí van a tener razón. Los abandonaste. Pero si aguantas, si terminas, si regresas con lo que prometiste, entonces todo este dolor va a tener sentido. Don Heriberto tenía razón, pero el conocimiento racional no curaba el dolor emocional. Esteban necesitaba algo más. Necesitaba una red de apoyo que no sabía que existía. Fue don Heriberto quien lo llevó a un grupo de hombres que se reunían cada jueves en el sótano de una iglesia católica en Boyle Heights. Eran todos migrantes, todos separados de sus familias, todos cargando el mismo peso invisible que los aplastaba en silencio. No era terapia formal, ninguno tenía dinero para eso, pero era un espacio donde podían hablar sin ser juzgados.
La primera vez que Esteban habló, lloró como no había llorado desde que era niño. Y todos lo entendieron porque todos habían llorado igual. Ahí conoció a Renato, un hombre de Michoacán que llevaba 5 años sin ver a sus hijos. Conoció a Mauricio, de Oaxaca, que había perdido a su esposa por cáncer mientras él estaba en Estados Unidos y no pudo ni siquiera ir al funeral. Conoció a Hernán, de Puebla, cuyo hijo mayor se había metido en pandillas porque no había figura paterna en casa. Esos hombres se convirtieron en su familia, se apoyaban económicamente cuando alguno enfermaba o perdía el trabajo. Se recordaban mutuamente por qué estaban ahí, por qué aguantaban. Celebraban juntos cuando alguno lograba enviar dinero extra o cuando los hijos sacaban buenas calificaciones. Lloraban juntos cuando las noticias de casa eran malas. En ese grupo, Esteban aprendió estrategias prácticas para mantener la conexión con sus hijos a pesar de la distancia. Empezó a grabar mensajes de voz en cassettes baratos que enviaba por correo, su voz contándoles cuentos antes de dormir, cantándoles las canciones que solía cantarles, diciéndoles que los amaba. Empezó a enviar cartas escritas a mano cada semana, no solo dinero. En las cartas les contaba sobre su día, les preguntaba sobre el suyo, les recordaba valores importantes. Un miembro del grupo que trabajaba en tecnología le enseñó a usar los primeros cibercafés que empezaban a aparecer. Aunque era caro, una vez al mes Esteban pagaba para hacer una videollamada por 1 hora. Ver las caras de sus hijos en una pantalla pixelada, aunque solo fuera por 60 minutos, le daba fuerzas para aguantar otro mes. Pero la herramienta más poderosa fue algo que el padre Gonzalo, el sacerdote que facilitaba el grupo, le sugirió: escribir cartas a sus hijos para que las leyeran cuando fueran mayores. Cartas donde les explicaba la verdad completa, donde detallaba cada sacrificio, cada lágrima, cada momento en que casi se rinde, pero siguió adelante. Cartas donde les pedía perdón por no estar, pero también les explicaba que a veces el amor más grande es el que duele. Algún día, cuando sean adultos, van a entender. Y estas cartas van a ser tu testimonio de que nunca los olvidaste ni un solo día. El 4º año fue el más difícil, pero también el que trajo la luz al final del túnel. Esteban había ascendido a capataz. Ahora ganaba $25 la hora y coordinaba equipos completos de construcción. Había ahorrado casi $35,000, una fortuna que en México significaba la diferencia entre supervivencia y futuro. Pero la distancia había cobrado su precio. Valeria, ahora de 12 años, había empezado a mostrar signos de depresión, según le contó Lucía. Octavio, de 10, se había vuelto retraído y con problemas de conducta en la escuela. Y Daniela, de 8, había dejado de preguntar cuándo volvería su papá. Había aceptado su ausencia como algo normal, permanente. Lucía, agotada después de 4 años cuidando 5 niños prácticamente sola, le dijo algo que lo golpeó como un martillo. Esteban, el dinero está ayudando. Los niños comen bien, van a buena escuela, tienen ropa. Pero te necesitan a ti, necesitan a su padre, no solo a un proveedor. Si no vienes pronto vas a perderlos de verdad. El dinero no puede comprar el tiempo que ya perdieron contigo. Esa conversación fue el catalizador. Esteban tomó una decisión. Tenía suficiente dinero para cumplir su promesa. No era la cantidad que había imaginado originalmente. Había soñado con reunir $50,000, pero era suficiente. Y cada día adicional que pasaba aquí era un día más que sus hijos crecían sin él. Habló con don Heriberto, quien lo apoyó completamente. Habló con el grupo de los jueves, quienes hicieron una despedida donde cada hombre compartió lo que habían aprendido de él. Y finalmente llamó a Lucía y le dijo: voy a casa, diles que papá cumplió su promesa y que ya va de regreso. El viaje de vuelta fue tan peligroso como el de ida,
Pero esta vez, Esteban lo hacía con el corazón ligero. Cruzó la frontera con la ayuda de un coyote diferente, caminó otros días por el desierto, viajó escondido en autobuses. Pero cada paso lo acercaba a sus hijos y eso hacía que cada dificultad valiera la pena. Cuando finalmente llegó a Zacatecas una tarde de agosto, no avisó que llegaba ese día. Quería sorprenderlos. Llegó a la casa de Lucía, la misma donde se había despedido 4 años atrás, y tocó la puerta con manos temblorosas. Lucía abrió y se cubrió la boca con ambas manos, los ojos inundados de lágrimas. «Están en el patio», susurró. Esteban caminó a través de la sala, sintiendo que las piernas apenas lo sostenían. Y ahí, en el patio de tierra donde se había despedido, estaban sus 3 hijos. Valeria fue la primera en verlo. Se quedó congelada, como si estuviera viendo un fantasma. Luego gritó, «¡Papá!», y corrió hacia él con una velocidad que parecía imposible. Esteban la atrapó en sus brazos y sintió 4 años de dolor derretirse en un instante. Octavio llegó después, chocando contra ellos, y finalmente Daniela, confundida al principio, pero luego reconociendo algo en esos ojos, en ese abrazo, se unió a la montaña de cuerpos que lloraban y reían al mismo tiempo. Esteban los abrazó con una fuerza que venía de 4 años de contención, 4 años de extrañar, 4 años de aguantar. Y mientras los abrazaba, susurraba una y otra vez, «Cumplí mi promesa». Papá cumplió su promesa. Nunca los olvidé, ni un solo día. Los primeros días fueron una mezcla de alegría y ajuste. Los niños estaban felices, pero también cautelosos. Habían aprendido a vivir sin él, y reintegrarlo a sus vidas requería tiempo. Valeria a veces se ponía distante. Octavio tenía arranques de enojo. Daniela lo trataba con una cortesía que dolía más que el rechazo abierto. Pero Esteban había aprendido paciencia en Estados Unidos. No forzó nada, simplemente estuvo presente. Se despertaba temprano para prepararles el desayuno. Los llevaba a la escuela, los ayudaba con la tarea, jugaba con ellos en el patio y poco a poco, día a día, los muros que la distancia había construido empezaron a caer. Con el dinero que había ahorrado, Esteban cumplió su promesa original. Compró un terreno pequeño en las afueras de Zacatecas y empezó a construir una casa, usando todas las habilidades que don Heriberto le había enseñado. Valeria, Octavio y Daniela ayudaban los fines de semana, y ese proyecto compartido se convirtió en el puente que reconectó a la familia. También abrió un taller mecánico modesto. No era grande, solo un local rentado con equipo usado, pero era suyo. Y era suficiente para sostener a su familia sin tener que separarse de nuevo. Los primeros meses fueron difíciles, conseguir clientes, competir con talleres establecidos. Pero la reputación de Esteban como trabajador honesto y hábil empezó a esparcirse. Un año después de su regreso, en una noche donde cenaban juntos en la casa que habían construido con sus propias manos, Valeria le dijo algo que justificó cada día de sufrimiento. «Papá, mi maestra nos pidió que escribiéramos sobre nuestro héroe. Yo escribí sobre ti, sobre cómo te fuiste para salvarnos, sobre cómo aguantaste 4 años lejos de nosotros para darnos un futuro. Algunos niños escribieron sobre superhéroes de películas, pero mi héroe es real. Mi héroe eres tú». Esteban sintió que el nudo que había llevado en el pecho durante 4 años finalmente se deshacía. No todo había sido perfecto. Había perdido años preciosos de la infancia de sus hijos que nunca recuperaría. Octavio todavía tenía pesadillas sobre abandono. Daniela a veces preguntaba si papá se volvería a ir. Las cicatrices de la separación eran reales y profundas. Pero también habían ganado algo. Habían ganado una casa propia. Habían ganado un negocio que daba de comer.
Habían ganado la certeza de que cuando un padre hace una promesa, la cumple sin importar el costo, y habían ganado una historia de resistencia que podrían compartir con sus propios hijos algún día. Años después, cuando Octavio, ya hombre adulto, tuvo su primer hijo, le preguntó a Esteban cómo había aguantado, cómo había sobrevivido 4 años sin verlos, sin abrazarlos, sin estar presente en sus vidas cotidianas. Esteban sacó una caja vieja de debajo de su cama. Adentro estaban todas las cartas que sus hijos le habían enviado, todos los dibujos, todas las fotografías escolares. Y debajo de todo eso estaba la foto arrugada que había llevado en su mochila el día que cruzó la frontera, la misma foto que miraba cada noche antes de dormir en ese departamento hacinado de Los Ángeles. Aguanté porque hice una promesa, y un hombre que no cumple su promesa a sus hijos no es hombre. Fue el infierno, mijo. No voy a mentirte. Hubo noches en que quise morir. Pero cada vez que quería rendirme, miraba esta foto y recordaba por qué estaba ahí. Tu hermana necesitaba zapatos para la escuela, tú necesitabas tratamiento para el asma. Daniela necesitaba un techo que no se lloviera, y yo era el único que podía dárselos, así que aguanté. No porque fuera fuerte, sino porque ustedes me dieron una razón para hacerlo. La historia de Esteban Salazar es la historia de miles, quizás millones, de padres mexicanos que han tomado la decisión más difícil que existe: separarse de sus hijos para darles un futuro. No es una historia perfecta, no es una historia sin dolor. Es una historia de sacrificio, de resistencia, de amor que duele tanto, que te destroza pero que también te sostiene cuando nada más puede hacerlo. Es la historia de una promesa cumplida, sin importar el precio. En un país donde tantas promesas se rompen, donde tantos padres desaparecen sin dejar rastro, la historia de un hombre que aguantó 4 años de infierno solo para mantener su palabra es una historia que vale la pena contar, porque nos recuerda que a veces el amor más grande no es el que se siente cómodo, sino el que está dispuesto a sangrar por los que ama. Esta historia está inspirada en las experiencias compartidas de familias migrantes mexicanas, representando las luchas y triunfos que miles enfrentan, sin corresponder a ninguna persona específica.